¿Qué tal todos y todas? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de mi canal en el que vamos a hablar de las propiedades de los logaritmos. Ya vimos cómo el logaritmo en base a de un número b es n si se cumple que a elevado a la n es b. Vale, pues bueno, una vez visto eso y que vimos en un vídeo anterior bastantes ejemplos de cómo aplicarlo, pues bueno, vamos a ver en este cuáles son las propiedades más interesantes de los logaritmos. Y vamos a empezar por esta. El logaritmo en base a de 1 es 0, ¿vale? Esto es obvio. Cualquier base que me den, recordad que la base tenía que ser mayor que 0 y además no podía ser 1. Pues con cualquier base que me den, a elevado a la 0 va a ser 1. Con lo cual ya digo, me da igual que me den la base 2, la base 3, la base e, la base 10, esta propiedad siempre se cumple. Y esta otra, logaritmo en base a del número a, siempre es 1. Y esto es obvio también, ¿no? Porque si yo aplico la definición, la base a elevado a 1 siempre me va a dar a. Me da igual que me estén hablando de 2, me da igual que me estén hablando de 3, de 10, del número e, ¿de acuerdo? O sea, estas dos propiedades son triviales, que se dice, ¿eh? No hace falta casi ni demostrarlas. Bueno, vamos con otras que no vamos a demostrar, aunque tienen su demostración y no es nada complicada, pero nos vamos a dedicar a los ejemplos directamente. Pero vamos con estas otras que ya no son tan obvias como estas dos primeras que hemos comentado. Y la primera de ellas nos dice que el logaritmo de un producto, el logaritmo de a por b, es igual al logaritmo de a más logaritmo de b. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, yo siempre suelo explicarlo de la siguiente manera. Imaginad que tenéis que calcular el logaritmo de 8. Y diréis, vale, pues me voy a la calculadora y calculo el logaritmo de 8. Bien, pero ¿qué pasa si en esa calculadora el 8 no funciona? El botón 8 está estropeado, por lo que sea. Y os tenéis que buscar la vida para calcular ese logaritmo. Bueno, pues podríais pensar, bueno, pues a ver, si el 8 es 2 por 4, por ejemplo, yo tengo una propiedad, que es la que acabo de ver, que el logaritmo de un producto lo puedo calcular como logaritmo de 2 más logaritmo de 4. ¿Vale? Bueno, y lo calcularía, ahora ya no voy a entrar aquí en los cálculos, pero el logaritmo de 8, si lo calculáis con la calculadora y por otra parte hacéis logaritmo de 2 más logaritmo de 4, vais a ver que es lo mismo. No os confundáis y no penséis que logaritmo de a más b, imaginad que tenéis logaritmo de a más b y decís, pues eso será logaritmo de a más logaritmo de b o logaritmo de a por logaritmo de b. No, nadie nos ha hablado de esa propiedad porque, entre otras cosas, no existe. El logaritmo de un producto sí tiene su resultado. El logaritmo de una suma no tiene ninguna propiedad, no tiene ninguna manera de calcularse rápidamente, ¿de acuerdo? O mediante una fórmula. Entonces, si hemos visto la propiedad de un producto y nos piden la propiedad de una división, pues va a ser muy similar, ¿verdad? Logaritmo de a entre b, ¿qué pensáis que va a ser? Pues logaritmo de a menos logaritmo de b, ¿no? Por ejemplo, imaginad que tenéis que calcular logaritmo de 2. Por cierto, todas estas propiedades, o estas que estoy comentando ahora, las estoy pensando si la base es 10, pero daría igual si la base es 2, 3, 5 o si fueran logaritmos neperianos. Las propiedades se cumplen con cualquier base. Entonces, pues bueno, vuelvo a lo que estábamos. Logaritmo de 2. Lo tenemos que calcular, pero no funciona el botón 2. Nos tenemos que buscar la vida. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues pensar que el 2 lo puedo expresar como 6 entre 3. Y por lo tanto, aplico la propiedad que me dice que el logaritmo de 2 es logaritmo de 6 menos logaritmo de 3. Y ahora ya sí que cogería la calculadora, calcularía el logaritmo de 6, calcularía el logaritmo de 3, los restaría y el resultado sería exactamente el logaritmo de 2. Lo mismo que hemos calculado el logaritmo de 2 de esta manera, lo podríamos haber calculado pensando que 2 es 8 entre 4.
Y esto, logaritmo de 8 menos logaritmo de 4, me daría exactamente el mismo número que me ha dado en la operación anterior, ¿eh? Logaritmo de 2, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos dos operaciones. Vamos a la siguiente. Logaritmo de una potencia. Pues bueno, si pensamos que una potencia a elevado a la n es a por a por a por a n veces, pues bueno, relacionándolo con la propiedad del producto, sería fácil saber que el resultado va a ser n veces el logaritmo de a, ¿eh? Pero bueno, simplemente nos quedamos con la fórmula y sería como que esta n la bajamos aquí, ¿no? Y multiplica al logaritmo de a. De nuevo, ¿cómo podemos aplicarlo esto en un ejemplo? Pues bueno, imaginad que tenemos que calcular logaritmo de 8 sin utilizar el 8. Pues bueno, podemos pensar que 8 es 2 al cubo y como 8 es 2 al cubo y tengo esta propiedad, pues logaritmo de 8 será logaritmo de 2 al cubo y por lo tanto 3 por el logaritmo de 2. Lo calcularía y eso sería exactamente el logaritmo de 8. Y una cuarta propiedad que nos dice algo parecido a la anterior. Acabamos de ver una potencia, vamos a ver ahora una raíz. Pero como las raíces las podemos expresar en forma de potencia, pues bueno, ya vemos que el resultado tiene que ser este, ¿no? Logaritmo de la raíz enésima de a será 1 entre n por logaritmo de a. O escrito de otra manera, logaritmo de a entre n. Por ejemplo, imaginad que nos mandan calcular logaritmo de 8. Vale, pues ¿cómo podríamos calcular logaritmo de 8 si el 8 no nos funciona o si nos prohíben utilizar el 8? Pues bueno, pensamos que 8 es la raíz cuadrada de 64, por ejemplo, y pues podríamos decir que esto va a ser 1/2 por el logaritmo de 64. O, de otra manera, el logaritmo de 64 entre 2. ¿Vale? Bueno, pues estas son las propiedades que tenemos que tener en cuenta de los logaritmos. Y ya digo que valen para cualquier base, que aunque aquí yo lo haya escrito con la base 10, lo haya aplicado con logaritmos decimales, estas propiedades se cumplen para cualquier logaritmo. Bueno, pues, ¿cómo podemos aplicar estas propiedades para resolver ecuaciones logarítmicas? Vamos a resolver 4 ecuaciones muy sencillitas y luego, por mucho que se complicasen, la idea sería la misma. ¿Y la idea cuál es? Pues bueno, si tenemos una ecuación logarítmica quiere decir que la x aparece dentro de un logaritmo. Es decir, no porque en la ecuación tengamos logaritmo de 2 o logaritmo de 6, la ecuación va a ser logarítmica. Porque si aquí no tuviésemos logaritmo de x y solo tuviésemos x, despejaríamos la x y tendríamos el resultado. Despejaríamos la x y tendríamos el resultado. Logaritmo de 2 y logaritmo de 6 no dejan de ser números reales. La x, al estar dentro de un logaritmo, es lo que hace que la ecuación sea logarítmica. Vale. Bueno, pues la idea es que hagamos diferentes operaciones, que ahora veremos cuáles van a ser, y lleguemos al final a una expresión que nos diga que el logaritmo de a es igual al logaritmo de b. De esa manera podremos quitar los logaritmos, porque si logaritmo de a es igual al logaritmo de b, significará que a es igual a b. Y tendremos una ecuación que ya no será logarítmica, será una ecuación de primer grado, a lo mejor de segundo, o cualquier tipo de ecuación que sepamos resolver, pero que no va a ser logarítmica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Pues aplicando las propiedades. Aplicando las propiedades al revés. Es decir, yo he visto una propiedad que me decía que el logaritmo de a por b es logaritmo de a más logaritmo de b. Vale, y sin embargo ahora lo que tengo es logaritmo de a, en este caso x, más logaritmo de b, en este caso 2. Bueno, pues eso quiere decir que esto es logaritmo de x por 2, logaritmo de 2x. ¿Vale? Y esto es igual al logaritmo de 6. Ya he conseguido expresar esto, esta suma de logaritmos, como un solo logaritmo, logaritmo de 2x. Ahora, al tener logaritmo de 2x igual a logaritmo de 6, esto quiere decir que 2x tiene que ser 6.
y x, por lo tanto, tiene que ser 3. ¿Vale? Y como en cualquier ecuación, el resultado lo tengo que comprobar. Cogería la calculadora y comprobaría que esto se cumple, ¿vale? Porque a veces puede ser que una posible solución no lo sea realmente, porque no cumple la igualdad o porque simplemente no podemos tomar ese valor. Logaritmo de 3 sí que existe, sí que lo podemos tomar, pero veremos después un ejemplo en el que no podamos hacerlo. En este caso la solución sí sería correcta. Vale, ¿qué haríamos a continuación en este otro ejemplo? Pues bueno, podríamos aplicar la propiedad de la división, porque aquí tenemos una resta, y expresar esto como 5x. Bueno, en primer lugar, me estoy fijando que aquí tenemos un 3 por logaritmo de 2. Por lo tanto, lo primero que haríamos sería decir esto, ¿verdad? Aplicar la propiedad de la potencia, pero al revés. Yo sabía que el logaritmo de 2 al cubo es 3 por logaritmo de 2, pues en este caso el 3 lo llevo al exponente y tendré logaritmo de 8. ¿De acuerdo? Logaritmo de 8, lo voy a volver a escribir. Logaritmo de 5x menos logaritmo de 8 es igual al logaritmo de 3. Y ahora podría hacer dos cosas. Una, aplicar la propiedad de la división, porque aquí tengo una resta, y escribir logaritmo de 5x entre 8 es igual al logaritmo de 3, y por lo tanto 5x entre 8 es igual a 3, y de aquí, pues bueno, despejaría la x, 8 por 3, 24, entre 5, 24 quintos. Y ya estaría hecho. O a mí me gusta hacer lo siguiente: quitar la resta y convertirla en suma. Para eso, si elimino el logaritmo de 8 de aquí, lo tendré aquí sumando, ¿verdad? ¿Vale? Logaritmo de 5x es igual al logaritmo de 3 más logaritmo de 8. Porque de esta manera aplico siempre la propiedad del producto, y me olvido de divisiones y me olvido de restas. De esta manera tendría que el logaritmo de 5x es igual al logaritmo de 3 por 8, es decir, 24. 5x sería 24 y x es 24 quintos. Bueno, ya veis que es lo mismo, y que es una tontería hacer una u otra. Pero ya digo, yo prefiero pasar todos los términos que sean negativos, eliminarlos, que aparezcan positivos en el otro lado, y así aplicaré siempre la propiedad del producto. Vamos con otros dos ejercicios. Mirad este. Logaritmo neperiano. Mirad cómo ahora hemos cambiado las bases y ahora ya no son logaritmos decimales, logaritmos en base 10, sino logaritmos neperianos. Pero la historia es la misma, exactamente la misma. Lo primero, logaritmo neperiano de x menos logaritmo neperiano de, mirad cómo es 2 por logaritmo neperiano de 5, pues bueno, será de 5 al cuadrado, 25. Igual a logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 4. Como tengo todos los números con logaritmos, pues bueno, puedo aplicar las propiedades. Como tengo restas, voy a hacer lo que os he dicho antes, lo voy a expresar todo positivo. Sería logaritmo neperiano de x. Aquí elimino, si sumase aquí logaritmo neperiano de 4 se me iría, sumaría aquí también, y eso quiere decir que me aparece aquí el logaritmo neperiano de 4 positivo. Igual a logaritmo neperiano de 3 más logaritmo neperiano de 25. La propiedad del producto me dice que esto sería logaritmo neperiano de 4x. Y esto, logaritmo neperiano de 75. Y por lo tanto, 4x sería 75 y la x 75 cuartos. Ya digo que siempre tendríamos que comprobar el resultado. Y como la x es positiva, la vamos a poder calcular aquí y el resultado se va a cumplir. Esto va a ser solución. Bueno, pues vamos con el último de los ejemplos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, mirad que aquí me aparece un 1. Y para poder aplicar las propiedades, yo tengo que tener logaritmos. Es decir, podemos pensar, bueno, lo primero, voy a expresar este logaritmo negativo, bueno, este logaritmo que me aparece con el signo menos a la derecha, pues bueno, quiero convertirlo en positivo, quiero que me aparezca como positivo, a la izquierda lo tendría positivo y tendría aquí igual a 1. Vale, diríais, bueno, bien, yo aquí puedo aplicar la propiedad de del producto que me dice que
esto es logaritmo de x más 1 por x menos 2, ¿verdad? Tengo que multiplicar los dos términos. Pero aquí, a la derecha, para poder eliminar luego los logaritmos, tendría que tener un logaritmo. Y lo que tengo es un 1, no un logaritmo. Pero bueno, puedo convertir ese 1 en un logaritmo si tengo en cuenta que la base es 10. Es decir, esto sería logaritmo de 10, ¿no? Logaritmo de 10 es 1. Logaritmo en base 10 de 10 es 1, por la propiedad que hemos visto al inicio, ¿no? Logaritmo en base a de a es 1. Pues en este caso, logaritmo en base 10 de 10 es 1. Por lo tanto, voy a quitar ya el 10, y por lo tanto, ahora ya sí puedo aplicar el quitar los logaritmos, y me quedaré con que x más 1 por x menos 2 es 10. Si yo ahora resuelvo esta ecuación, pues bueno, sería x cuadrado menos 2x más x menos 2 es 10, es decir, x cuadrado menos x menos 12 es 10. Creo que está bien, sí, vale. Y de aquí, pues voy a obtener dos soluciones. Por una parte voy a tener que x es 4 y por otra parte voy a tener que x es menos 3. Vale. ¿Y qué pasa con x4 y con x igual a menos 3? Si yo sustituyo la x4, voy a ver que el logaritmo de 5 tiene que ser 1 menos logaritmo de 2. Bueno, lo comprobáis y va a ser perfectamente una solución. Pero si yo sustituyo la x igual a menos 3, pues ya me encuentro para empezar que aquí tengo logaritmo de menos 2. Y logaritmo de menos 2 no existe, porque recordad que el logaritmo lo tenemos que calcular de números positivos. Por lo tanto, esta solución no la puedo tomar como solución, o este número, esta posible solución que me ha salido, no la puedo tomar como solución. Y esta ecuación tiene únicamente una solución. ¿De acuerdo? Nos han salido dos posibles soluciones, pero solo una de ellas lo es. Es posible que en algún ejercicio me salga una posible solución que no lo sea, con lo cual, o que no me salgan soluciones, porque me salga aquí una ecuación, imaginad que me sale aquí una ecuación cuyo, perdón, me estoy dando cuenta de que aquí había puesto un 10 y esto era un 0, ¿vale? Está bien hecha la ecuación, pero esto era igual a 0. Decía que a lo mejor aquí me salía una ecuación, aquí me salía una ecuación con dos soluciones complejas, dos soluciones que no son reales. Pues bueno, no podría calcular el logaritmo de esas soluciones y a lo mejor entonces aquí al sustituir me salen números que no son, bueno, a lo mejor no, seguro, claro, me salen números complejos, con lo cual no habría ninguna solución, ¿de acuerdo? Nos podemos encontrar con cualquier cosa. Por eso lo importante es comprobar siempre las soluciones, ¿de acuerdo? Pues nada, ya hemos visto todo lo relativo a las propiedades de los logaritmos con diferentes ejemplos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.